Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Gestión del riesgo en productos químicos de uso agrícola. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia, en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Sanabria, muy pero muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Permítame un segundo. Ok. Voy a comenzar con esta frase de Juan Bosch, que es literato de origen dominicano. Había aprendido del campo una cosa, que la mejor tierra no se ve porque la cubre la maleza. Si bien la maleza es uno de los factores que afectan la agricultura y afectan la productividad, y el uso de productos químicos de uso agrícola es necesario para ver esa mejor tierra. El uso no compensado o no equilibrado de estos productos afectan tanto la tierra como los cultivos, como la salud de las personas. Y a eso nos vamos a enfocar en el seminario del día de hoy. Hablar de la gestión del riesgo químico, precisamente identificando los diferentes tipos o los diferentes productos químicos, las diferentes clases de productos químicos de uso agrícola. Es nuestro último seminario de la ruta de conocimiento para este año 2022. Muchísimas gracias de antemano a todos los que nos han acompañado en este seminario, en esta ruta de conocimiento que ya llevamos 3 años. Y vamos a mirar la tabla de contenidos. En un primer momento vamos a hablar de las definiciones, la normatividad y la caracterización de las actividades de los productos químicos de uso agrícola y pues sus actividades relacionadas. En un segundo momento vamos a hablar de los efectos de la salud según sus características asociado pues precisamente con esas actividades de los productos químicos de uso agrícola, y en un tercer momento vamos a hablar de las medidas de control para la exposición a productos químicos de uso agrícola y el panorama general. Como objetivo general de nuestro seminario, pues vamos a describir las clases de productos químicos de uso agrícola o productos químicos agrícolas y los efectos en la salud que estos pueden ocasionar, y ya les voy a explicar por qué pueden ocasionar, con el fin de determinar medidas de control que eviten la ocurrencia de accidente de trabajo o aparición de enfermedad laboral. En productos químicos de uso agrícola tiene el mismo peso el accidente de trabajo a la enfermedad laboral y ya les voy a contar por qué. Eso es lo que vamos a desarrollar en el seminario del día de hoy. Como objetivo específico 1, caracterizar las diferentes clases de productos químicos de uso agrícola según su uso y las definiciones propias del contexto. En el objetivo específico 2, identificar la exposición en las diferentes actividades relacionadas con el uso de productos químicos de uso agrícola. Y como objetivo 3, describir las medidas de control que se requieren para controlar la exposición a este tipo de productos. Para comenzar nuestro seminario del día de hoy, vamos a dar Wilmer nos va a ayudar, ustedes me disculpan, estoy un poco lento. Wilmer nos va a ayudar con el sondeo que es habitual en este tipo de seminarios. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria, vamos a realizar nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y uno al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. La primera pregunta nos dice,
¿Por medio de qué acto administrativo se adopta el sistema globalmente armonizado para productos químicos de uso agrícola en Colombia? A. Circular Externa 003 de 2020 del Instituto Colombiano Agropecuario e Instituto Nacional de Salud. B. Resolución 2075 de 2019 de Comunidad Andina. C. Ley 9 de 1979. D. Decreto 1843 de 1991. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador le aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Circular Externa 003 de 2020 del Instituto Colombiano Agropecuario e Instituto Nacional de Salud, un 45% de respuesta. B. Resolución 2075 de 2019 de la Comunidad Andina, un 25% de respuesta. C. Ley 9 de 1979, un 15%. Y D. Decreto 1843 de 1991, un 15% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, ¿cómo se clasifican los plaguicidas según su presentación? A, puros y en mezclas diluidas. B, acuosos y aceitosos. C, sólidos, líquidos, gaseosos y aerosol. D, según peligrosidad del producto químico de uso agrícola. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, puros y en mezclas diluidas, un 4% de respuesta. B, acuosos y aceitosos, un 4%. C, sólidos, líquidos, gaseosos y aerosol, un 46%. D, según peligrosidad del producto químico de uso agrícola, un 46% de respuesta. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La anemia es un efecto posiblemente asociado a intoxicación aguda por plaguicidas. B, intoxicación crónica por plaguicidas. C, intoxicación intencional por plaguicidas. D, intoxicación accidental por plaguicidas. 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A, intoxicación aguda por plaguicidas, un 39% de respuesta. B, intoxicación crónica por plaguicidas, un 36%. C, intoxicación intencional por plaguicidas, un 0%. Y D, intoxicación accidental por plaguicidas, un 25% de respuesta. Muchísimas gracias a nuestros asistentes por participar en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchas gracias. Permítanme. Ya. ¿Me están viendo? ¿Tengo buen sonido? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las definiciones. Cuando hablamos de plaguicidas tenemos que hablar de dos aspectos del plaguicida como tal, que es la persistencia y la vida media del plaguicida. Cuando hablamos de la persistencia, estamos hablando de la característica que mide la estabilidad química en el medio ambiente. Es una propiedad importante que puede aumentar el potencial de una sustancia química para ejercer efectos adversos y pues se transporta a ambientes remotos. Pongámoslo en términos claros y concretos. La persistencia es una de las características más importantes en un plaguicida porque dependiendo de esa persistencia, pues va a permanecer, va a lograr su efecto desde el punto de vista del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Terminar una plaga. Y esa persistencia que es asociada a esa estabilidad química es lo que le permite llegar a la plaga para cumplir su objetivo. En estos aspectos, en este aspecto, en la persistencia, tienen que ver muchos aspectos. La temperatura, el viento, la velocidad del viento es fundamental y también la dirección. Cuando hablamos de velocidad y dirección del viento, estamos hablando de precisamente ese transporte
cómo la sustancia puede llegar a ser transportada a ambientes remotos. ¿Qué es la vida media de un plaguicida? La vida media de un plaguicida es precisamente asociado a esa persistencia, cuál es el tiempo en el cual se degrada esa sustancia, teniendo en cuenta, pues, precisamente el término media es tiempo requerido para que la mitad de la concentración, cuando hablamos de la mitad del plaguicida, estamos hablando de la mitad de la concentración del plaguicida que se aplica al lugar de trabajo, pues se degrade. Las vidas medias son solo estimaciones, son cálculos teóricos y pueden variar según condiciones ambientales, como les decía anteriormente, temperatura, viento, humedad y otros. Son variables ambientales. Entonces, de acuerdo a la clasificación a esa vida media y a esa persistencia, los plaguicidas se clasifican en no persistentes o en persistentes. Cuando hablamos de los no persistentes, estamos hablando de 0 a 12 semanas. Hablamos de los persistentes de varios meses a menos de 20 años. Hablamos de unos moderadamente persistentes. Estamos hablando de 1 a 18 meses. Y estamos hablando de persistentes más de 20 años, principalmente cuáles son compuestos a partir de arsenio y de mercurio. Precisamente por eso es que estos compuestos se han ido reemplazando en el mercado, lo mismo que el DDT y el aldrin, por los efectos a largo plazo, no solamente en aspectos ambientales, sino también en la salud de las personas de los lugares aledaños o de los lugares circunvecinos. Vamos a definir los tres tipos aquí. Pues hay más, pero vamos a definir los tres compuestos base que se utilizan o los tres tipos de productos básicos que se utilizan para cultivos. Pues el plaguicida, sustancia o mezcla de ellas, que es en lo que nos vamos a enfocar en gran medida en este seminario. Los plaguicidas, que son sustancia o mezcla de ellas destinada a prevenir, destruir o controlar plagas, que incluye los vectores de enfermedad humana o animal. Esta es una definición dada por la FAO. Y su aplicación usualmente es por aspersión. Aspersión por manual. Cuando hablamos de aspersión manual estamos hablando de bombas de espalda, etcétera. Vamos a hablar más adelante. O también vía aérea, estamos hablando de avionetas. He visto los dos sistemas de aspersión en algunos cultivos. El que me viene ahorita a la mente principalmente es el cultivo de palma de aceite, precisamente por las extensiones de terreno y por la altura de las plantas, del cultivo como tal. Los términos aquí son importantes. ¿Por qué los términos aquí son importantes y el lenguaje es muy importante en el sector agrícola? Porque el lenguaje que se utiliza en clima frío es diferente al lenguaje que se utiliza en clima cálido. Y más adelante lo voy a ir describiendo. Cuando hablamos de fertilizantes, estamos hablando de cualquier material orgánico o inorgánico, natural o sintético, que se adiciona al suelo con la finalidad de suplir en determinados elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Hay una aplicación directamente al suelo. Usualmente son en estado sólido, se encuentran en estado sólido. Estamos hablando de la urea, estamos hablando de compuestos de fosfato, compuestos de magnesio. Estos son enriquecedores o son nutrientes para el suelo. Estamos hablando de nitrógenos, estamos hablando de hierro, estamos hablando de calcio. El suelo tiene muchos minerales y los minerales son uno de los factores más importantes para el crecimiento de las plantas. Por eso es que cuando hablamos de fertilizantes tenemos que mirar es cómo estamos añadiendo esos minerales al suelo que se va desgastando precisamente, sobre todo en unos cultivos más que en otros. Esto también es importante. El tipo de cultivo me conduce a seleccionar los productos que estoy usando. No todos los cultivos utilizan los mismos productos. Entonces, sobre todo para productos de crecimiento hormonal, para fertilizantes también.
plaguicidas, las plagas están asociadas a los cultivos. Entonces, las plagas, no esperemos que las plagas del cultivo de papa sean iguales a las plagas del cultivo de café. Por ejemplo, ahorita que el café está tan de moda, pues, precisamente por estos fenómenos audiovisuales que tenemos hoy día. Pero es importante que separemos y que tengamos total claridad que no podemos hablar indistintamente de productos químicos de uso agrícola, sino que los que tenemos que ubicar en el cultivo en el cual se están utilizando. Y tenemos los reguladores de crecimiento vegetal, que son compuestos sintetizados químicamente u obtenidos de otros organismos, son similares a las fitohormonas y cumplen un papel importante en la regulación de diferentes procesos bioquímicos a nivel celular en los organismos vegetales. La aplicación se hace por aspersión o directamente en planta. ¿Esto qué quiere decir? Que se le aplica directamente de forma manual a la planta. Esto también es importante, ¿por qué? Porque estos productos, al ser fitohormonas, algunos se les ha comprobado unos efectos sistémicos, pero también tengamos en cuenta que cuando hablamos de productos químicos agrícolas, no debemos pensar solamente en la peligrosidad del principio activo, que es usualmente a lo que nos referimos, que si el principio activo del plaguicida o del fertilizante o del regulador hormonal es tóxico o no es tóxico, entonces el producto va a ser peligroso o no peligroso. No, miremos los coadyuvantes. ¿Qué son los coadyuvantes? Los coadyuvantes son sustancias químicas que van en la mezcla, porque es que todos los productos químicos de uso agrícola son mezclas. Y esos principios activos van, pues como lo acabo de decir, van mezclados con otras sustancias que son los coadyuvantes, que son los que le dan esa estabilidad, esa persistencia en el medio ambiente y también tienen un componente de peligrosidad. Ahorita precisamente recuerdo un regulador hormonal que tenía un principio activo en un 3%, que tenía una peligrosidad sistémica, pero su coadyuvante era un talco. Y ese talco, que estaba en el 97, en el 96%, tenía una peligrosidad por vía inhalación. Entonces, no seamos reduccionistas con el tema y miremos el producto como tal y no solamente el principio activo. Hablamos del tiempo de carencia y del tiempo de reingreso. Son dos conceptos diferentes. Voy a comenzar por el tiempo de reingreso y después sigo con el tiempo de carencia. El tiempo de reingreso es el número de días u horas que deben transcurrir entre la última aplicación del plaguicida y el momento en que se puede reingresar al cultivo. Estos tiempos de reingreso se dan a lo largo del cultivo, porque en los cultivos usualmente las aplicaciones son cada 15 días, son semanales, son mensuales. Nuevamente, la frecuencia depende del cultivo y de la plaga que esté asociada a ese cultivo. Entonces, si el tiempo de reingreso se terminó de aplicar el plaguicida o el producto hoy a las 2 de la tarde, entonces, ¿cuándo puedo reingresar para continuar haciendo las actividades propias del cultivo? Ahí es cuando hablamos del tiempo de reingreso. A diferencia, el tiempo de carencia es la última aplicación que se le hace al cultivo antes de hacer cosecha o de hacer un pastoreo en animales. Esto es también fundamental. El tiempo de carencia, precisamente muchos cultivos, voy a poner un ejemplo específico, la fresa y todo lo que son las frutas. Los criterios para exportación tienen unos valores o unos estándares. Hablemos de estándares. Unos estándares muy altos desde el punto de vista de los residuos que se encuentren en la fruta o en la fruta que se va a exportar. Precisamente estos tiempos de carencia van enfocados a qué cantidad o cómo o cuáles son los residuos de estos plaguicidas en esos productos finales, es decir, la fruta, la hortaliza u otros. Y pues claro, esto afecta posiblemente su exportación o su consumo o la implicación para el consumidor final.
Entonces, si el tiempo de reingreso es importante para el trabajador, el tiempo de carencia es fundamental no solamente para el trabajador, sino para también el consumidor final. Y hablamos de los efectos de los productos químicos desde el punto de vista de toxicidad. Toxicidad es la capacidad inherente de una sustancia química de producir efectos adversos en los organismos vivos, y esto está asociado a la concentración del producto a la cual esté expuesta la persona. La toxicidad aguda es cuando ya hay efectos adversos que se manifiestan tras la administración por vía oral o cutánea de una sola dosis de una sustancia tóxica o de dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas. La toxicidad aguda siempre está asociada a qué es lo que sucede en las primeras 24 horas de exposición de una persona a un producto. O cuando estamos hablando de vía inhalatoria, por eso es importante que tengamos en cuenta la vía de ingreso. Cuando hablamos de vía inhalatoria, estamos hablando que es exposición durante 4 horas. Mientras que la toxicidad crónica es la propiedad de una sustancia de causar daños a largo plazo. Los efectos crónicos se producen tras una exposición prolongada, meses, años, decenios, y o persisten después de que haya cesado la exposición. Entonces no pensemos que el efecto crónico es solamente mientras el trabajador se encuentra desarrollando sus tareas. La persona pudo haber estado expuesta 10 años, 15 años a hacer su tarea y cesó, paró de hacer la tarea, pero ya el efecto sucedió o el daño sucedió, pero el daño sucede, pero se viene a expresar tiempo después de la exposición. Entonces, por eso es que hablamos que persisten aunque haya cesado la exposición, es decir, la persona no esté expuesta por algún tiempo a esa sustancia. Normatividad vigente, que fue una de nuestras preguntas. Si bien la Ley 9 de 1979, que es nuestro Código Nacional Sanitario, en los títulos 3, 4, 6, 7 y 9 nos habla del uso y manejo de plaguicidas y nos da unos lineamientos base para ese uso y manejo de plaguicidas, pues el decreto por el cual se reglamentan estos lineamientos es el 1843 de 1991. Y es importante que tengamos en la mira este decreto, porque este decreto es el que obliga que los fumigadores tengan que hacer un curso de fumigación para el manejo y uso seguro de productos químicos de uso agrícola. Este curso usualmente no, ese curso es de exclusividad del SENA. Este curso no lo dictan entidades privadas, ni se puede formar en empresa, no, este es dictado única y exclusivamente por el SENA. Tenemos la resolución 2075 del 2019 de la Comunidad Andina. Cuando estamos hablando de la Comunidad Andina de Naciones, estamos hablando de varios países, países sobre todo a nivel latino, pues sobre todo no, países a nivel latinoamericano que se encuentran precisamente, se llama Comunidad Andina porque es la región, estamos hablando de la región andina, estamos hablando de Colombia, Chile y de otros. Y por medio de esta resolución se elabora o se expide el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, y en este manual técnico se precisa la forma y los tiempos en los cuales se va a adoptar el sistema globalmente armonizado para productos químicos de uso agrícola. Si bien el decreto 1496 del 2018 nos adopta el sistema globalmente armonizado para productos químicos en general, y la resolución 773 del 2021 da unos plazos de 2 años para sustancias puras y 3 años para mezclas. El manual técnico andino para registro y control de plaguicidas químicos da 60 meses, es decir, 5 años, para que se adopte sistema globalmente armonizado en pues todo lo que tiene que ver con productos químicos de uso agrícola, sobre todo enfocado a lo que son plaguicidas. Y este manual técnico andino
es adoptado en Colombia, es decir, el acto administrativo por el cual se adopta este manual técnico para Colombia es la circular conjunta externa 003 del 28 de febrero del 2020 del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Instituto Nacional de Salud, el INS, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Perdón. Y, como su nombre lo indica, es el procedimiento de adopción e implementación del sistema globalmente armonizado definido en la Resolución 2075 del 2019 de la Comunidad Andina. Y ahora sí ya entremos en materia específicamente cuando hablamos de la clasificación de plaguicidas por presentación. Cuando hablamos de la presentación estamos hablando del estado físico, no estamos hablando de peligros, de los peligros de las sustancias, ni de sus características químicas, estamos hablando de su estado físico. Y en el estado físico pues tenemos plaguicidas sólidos, que estamos hablando de polvos secos, granulados o pastillas, que están listos para ser utilizados, o también para su uso deben ser mezclados con un diluyente, usualmente el diluyente es saco. Cuando hablamos de plaguicidas líquidos, hablamos que el ingrediente activo se encuentra diluido con agua o mezclado con solventes y están listos para ser usados o requieren una mayor dilución con agua o la mezcla con aceite antes de su uso. ¿Por qué aceite? Precisamente estamos hablando de la persistencia. Entonces, muchas veces o en algunas ocasiones se utiliza aceite precisamente para darle una persistencia correcta de acuerdo a las necesidades del cultivo. ¿Qué es lo correcto? Pues las necesidades del cultivo. Hablamos de plaguicidas gaseosos, gases envasados a presión producidos por reacción química a partir de una formulación líquida o sólida, y la aplicación se realiza en una instalación hermetizada. Los plaguicidas gaseosos usualmente o muy pocas veces se utilizan, o realmente su aplicabilidad en terreno no es muy conocida y no es muy dada precisamente por los riesgos que esto implica. Y los plaguicidas en aerosol son empacados en un depósito presurizado con el ingrediente activo disuelto por un solvente líquido. Usualmente son de uso doméstico, entonces los que utilizamos, los insecticidas, el Baygon, el Bayer, bueno, etcétera. Bueno, marcas las que ustedes quieran, productos los que ustedes quieran, que es cuando hablamos del aerosol para matar sobre todo insectos y vectores. Cuando hablamos de vectores, quiero ubicarlos cuando hablábamos del chikungunya. Entonces el chikungunya es el microorganismo, pero este es el vector, y o la transmisión es un mosquito. Entonces el mosquito era el que pues precisamente transmitía, y es lo que hablamos de vectores. La presentación es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque identifica o permite identificar la exposición y la posible afectación a la salud cuando hablamos de vías de ingreso. Entonces tengamos en cuenta estos criterios. Estado físico se asocia a vías de ingreso. ¿Cuáles son las actividades con posible exposición a productos químicos? Precisamente esto es lo que estamos mirando. Pues las mezclas. Cuando hacemos una mezcla, pues ya tenemos una exposición. La exposición no va a ser igual si es un líquido, si es un sólido. Usualmente los gases, como les digo, muy pocas veces. Pues los aerosoles también tienen una exposición diferente. El reingreso en áreas tratadas. Por eso es tan importante hablar de tiempos de reingreso y de tiempos de carencia. El almacenamiento. Todos los productos tienen unos peligros físicos, o bueno, la mayoría tienen unos peligros físicos. Entonces, los que tienen, es importante separarlos de los que no tienen, pero sobre todo hablar de compatibilidad y hablar de forma, de condiciones de almacenamiento para evitar algún impacto no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino también ambiental, por liberación no controlada precisamente al entorno. Hablamos de mantenimiento de los equipos, todo lo que son bombas, motobombas manuales, motobombas eléctricas, otros. La forma de la aplicación, estamos hablando de pulverización, aspersión, atomización, nebulización. Cuando estamos hablando de pulverización, estamos hablando de productos sólidos,
Cuando hablamos de aspersión, usualmente hablamos aspersión, estamos hablando precisamente de motobombas, usualmente manuales. Atomización, pues es precisamente la atomización y la nebulización. Es cuando tenemos la sustancia líquida y por medio de efectos físicos conducimos a que se asperge, el término correcto, el término técnico es la aspersión. Y esa aspersión consiste en coger ese producto líquido y volverlo en gotas muy pequeñas. Entonces, cuando hablamos de nebulización, estamos hablando de ese producto en estado líquido con un diámetro de partícula muy pequeño. Por eso, cuando pareciera que no lo vemos, que no lo sentimos, no es que sea gaseoso, sino que es una gota muy pequeña del producto. Hablamos también en la limpieza de los equipos y herramientas y hablamos de eliminación de residuos. Es importante que tengamos en cuenta estos conceptos de aspersión, atomización y nebulización, porque si bien los líquidos no ingresan al organismo por vía inhalatoria de forma general, cuando hablamos que un producto está atomizado o hay una niebla, es decir, una nebulización, estamos hablando de un diámetro de partícula muy pequeño, donde el producto químico, precisamente por su diámetro de partícula y por la velocidad con la cual es expulsado, porque es otro aspecto a tener en cuenta, puede ingresar por vía inhalatoria al organismo. Entonces, aquí es cuando nos damos cuenta que la vía inhalatoria per se es la más importante a nivel ocupacional, porque es por donde está ingresando el producto, ya sea en estado líquido, diámetro de partícula del polvo, estado líquido, diámetro de partícula de la gota, de acuerdo al proceso, o, vapores o gases. Y entonces aquí nos vamos a la clasificación de los plaguicidas según su uso. Tenemos los insecticidas, pues la plaga que controla son insectos y ácaros. Su modo de acción sobre la plaga es que alteran el sistema nervioso, y si alteran el sistema nervioso de la plaga, pues también van a alterar el sistema nervioso de la persona que está expuesta. El tipo de ingrediente activo usualmente son organofosforados, carbamatos, piretroides y organoclorados. Los más peligrosos, organoclorados y organofosforados. Organoclorados estamos hablando del DDT principalmente, dieldrin es otro. Cuando estamos hablando de organofosforados estamos hablando del clorpirifos, del metilacinfos y dieltiacinón. De los que más tienen una mayor utilidad o de los que más se encuentran en el mercado es el clorpirifos. Cuando hablamos de los nematicidas, es decir, nemátodos, gusanos, que inhiben enzimas y procesos metabólicos, pues los más usados son los carbamatos, el aldicarb, que es el que uno encuentra en mayor cantidad, más frecuentemente desde el punto de vista comercial, pero hay otros compuestos que son naturales, como el aceite de NEM, que pues no tiene una peligrosidad como tal, tan marcada como el carbamatos, pero pues también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos los fungicidas, que son la plaga que controla son hongos, que perturban las estructuras, es decir, dañan las estructuras o funciones celulares que necesita el hongo para su supervivencia. Los ingredientes activos son ditiocarbamatos, imidazoles y pirimidinas, piperacinas, también son muy importantes. El que más encontramos desde el punto de vista comercial es el mancozeb, y tenemos otros compuestos como con la carbendazima y compuestos de azufre. Los herbicidas que controlan precisamente la maleza, esa frase inicial que hablábamos de maleza, dañan el crecimiento de la planta, son inhibidores de síntesis, y el glifosato es precisamente un herbicida. Por eso es que el glifosato se utiliza para control de cultivos ilícitos, porque se ha encontrado que ese daña el crecimiento de las plantas. Entonces, así como daña el crecimiento de las plantas tipo malezas, pues también puede dañar el crecimiento de la planta de interés, porque es de amplio espectro, y también se ha encontrado que es una sustancia probablemente cancerígena, es decir, clasificación 2A,
todavía no estamos hablando de comprobadamente cancerígeno, pero sí estamos hablando de probablemente cancerígeno. ¿Esto quién lo dice? La IARC. ¿Sí? Nuevamente, seamos juiciosos con el referente técnico. El referente técnico que me dice que el glifosato tiene un nivel de peligrosidad probablemente cancerígeno es la IARC. No es el instituto de la universidad de X parte, no, es la IARC, que es el referente técnico, y es el referente técnico porque es adscrita, es el Instituto de Investigación para el Cáncer, y está adscrito a la Organización Mundial de la Salud. O sea, es el que da línea a nivel mundial. Tenemos otros bactericidas agrícolas que también controlan maleza, alteran el crecimiento, antibióticos, extractos vegetales. Es ahí cuando estamos hablando de manejo integrado de plagas, utilizamos compuestos naturales, por así decirlo, o medios naturales para el control de las plagas. Hablamos de molusquicidas, caracoles y babosas. También afectan el metabolismo y el sistema nervioso. El tipo de ingrediente activo son carbamatos y compuestos inorgánicos. Los ovicidas, es decir, matan los huevos de los insectos o ácaros. Y los rodenticidas, que van enfocados hacia roedores. Cuando se aplica un plaguicida es muy importante aislar la zona de animales domésticos. Creo que ese es uno de los principales criterios que uno debe tener en cuenta, porque después está el gato, está el perro, están otras mascotas de uso pues, a nivel doméstico, y entonces encontramos que el gatico se muere, que el perrito se murió, etcétera, precisamente porque no tenemos los cuidados para aislar los otros animales domésticos de las zonas donde estamos aplicando precisamente estos plaguicidas. Hablamos de afectación de la salud. Yo sé que voy un poquito corriendo. ¿Cómo vamos de tiempo, Wilmer? Wilmer. Ok. Vamos un poquito corriendo porque el tema es algo extenso, pero vamos. ¿Me están escuchando? Sí, señor, te escuchamos y te vemos bien. Ok, gracias. Entonces, tenemos otros, cuando vamos a hablar de afectación de la salud, que es nuestro segundo momento, tenemos que hablar de la clasificación por peligrosidad, de las vías de ingreso, de los signos y síntomas por toxicidad aguda y de los efectos o enfermedades por toxicidad crónica. En ese orden de ideas, entonces, empecemos por peligrosidad. Cuando la categoría es el nivel de peligrosidad, cuando hablamos de una categoría 1, es altamente peligroso. Cuando hablamos de una categoría 5, estamos hablando de un nivel de peligrosidad bajo. No es que no sea peligroso, sino que el nivel de peligrosidad es bajo. En ese orden de ideas, pues tenemos color de bandas. Color de bandas, estamos hablando de entre más peligroso, color rojo, moderadamente peligroso, amarillo, nivel de peligrosidad bajo, azul, y lo encontramos asociados a algunos pictogramas, no es el único, sino es el principal pictograma de peligro de la salud a la cual está asociado el nivel de peligrosidad del producto. Ahí ustedes se encuentran en esta tablita las indicaciones de peligro desde el punto de vista de la vía de ingreso. Vía de ingreso ingestión, vía de ingreso piel, dérmico, contacto dérmico, y vía de ingreso inhalación. Peligroso, estamos hablando de mortal, categoría 1 y 2, en cualquiera de las tres vías. Cuando estamos hablando de la categoría 3, estamos hablando de, pues va a generar efectos a la salud, estamos hablando de tóxico, no va a generar la muerte, pero sí vamos a hablar de un efecto en la salud desde el punto de vista de toxicidad aguda. Toxicidad aguda, categoría 1 y 2, que es la toxicidad aguda, recordemos el efecto 24 horas inmediatamente después del contacto. Cuando hablamos de una categoría 4, estamos hablando de atención, nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con piel, nocivo si se inhala. Y la categoría 5 que no tiene símbolo, estamos hablando de probabilidad. Esto también tiene que ver mucho con la susceptibilidad de las personas a los agentes químicos. Cuando hablamos de toxicidad, tenemos que hablar también de la susceptibilidad de las personas. En términos claros, un ejemplo de susceptibilidad. Hay personas que, y voy a ponerlo con estos temas tan actuales, y digo actuales y
involucrándome en temas que de pronto no me competan en este momento. Pero hablamos del consumo de bebidas alcohólicas. Ahorita que está tan sensible el tema por todos estos temas de fútbol. No todas las personas tienen la misma susceptibilidad. Hay personas que se toman 2 tragos y ya quedan en el piso, mientras que hay personas que toman en mayores cantidades y pues no van a quedar en el piso, sí van a tener efectos. Estamos hablando de toxicidad aguda, no estamos hablando de toxicidad crónica, porque la toxicidad crónica es otro aspecto, es la enfermedad, y esas personas de toxicidad aguda que se emborrachan con 2 tragos, pues pueda que no les dé una enfermedad crónica, una hepatitis, una enfermedad hepática u otros, pero estas personas que tienen un nivel de resistencia alto, como tienen un nivel de resistencia alto, se confían, al confiarse aumentan su exposición y pues van a tener un mayor riesgo, un mayor nivel de riesgo a sufrir una enfermedad precisamente porque aumenta la concentración a la gente como tal. Lo mismo pasa con todos los productos químicos y ese era el ejemplo que les quería comentar desde el punto de vista para poderlos ubicar acá. Estamos hablando de toxicidad aguda o toxicidad crónica. Entonces, no digamos o no pensemos que es directamente proporcional que la susceptibilidad para toxicidad aguda va a generar unos resultados similares para toxicidad crónica. El grado de toxicidad de un plaguicida permite distinguir plaguicidas más peligrosos de menos peligrosos. La clasificación se orienta al efecto agudo. Démonos cuenta que esta tablita está orientada al efecto agudo, no al efecto crónico. Y se calcula mediante dosis letal media, que es la dosis letal media, es un cálculo teórico del nivel de peligrosidad o de la afectación de la salud de la sustancia en ensayos animales y corresponde a la concentración cuando estamos hablando de vía inhalatoria o estamos hablando de dosis cuando estamos hablando de vía ingestión, a la cual se muere la mitad de la población de estudio. Es decir, si cogen 4 ratoncitos para hacer el ensayo de toxicidad aguda, es a qué concentración se murieron 2 ratoncitos a los que ingestaron con esa dosis o que inhalaron esa concentración. Les voy a recordar rápidamente los significados de los pictogramas del sistema globalmente armonizado: peligros físicos, explosivo, inflamable, comburente, gas a presión y corrosivo para metales. Desde el punto de vista de peligros a la salud, toxicidad aguda, mortal, la calavera con las tibias, corrosivo para piel, lesiones oculares graves. Varios diferentes tipos de plaguicidas también tienen una afectación ocular, precisamente como se aplican por aspersión, entonces para que lleguen a los ojos es muy fácil y son los responsables de las conjuntivitis, de otra serie de enfermedades asociadas precisamente o de efectos en ojos. Ahorita vamos a ver un poquito más del tema. Cuando tenemos la persona con la estrellita por dentro, estamos hablando de sistémicos, carcinogénico, mutagénico, sensibilizante respiratorio, peligro por aspersión, tóxico para la reproducción y tóxico en órganos diana. Y cuando estamos hablando de la admiración, estamos hablando de nocivo por ingestión, contacto con la piel, inhalación, irritante cutáneo, ocular o respiratorio, sensibilizante cutáneo, narcótico. Cuando hablamos de sustancias narcóticas, estamos hablando de que la persona termina mareada después de la exposición. Y hablamos de vías de ingreso, precisamente como les comentaba antes. Entonces, voy a referirme solamente a 2 vías de ingreso. Vía de ingreso inhalación y vía de ingreso dérmica. Cuando estamos hablando de vía de ingreso inhalación, pues los factores que influyen en el ingreso a través de la vía es la concentración en el ambiente, tiempo de reingreso, la solubilidad del plaguicida en la sangre y en los tejidos, pues si es soluble en agua, no va a tener la misma afinidad a la sangre y los tejidos que si es disuelto en un solvente o en un aceite. Porque recordemos que las sustancias oleosas tienen una mayor afinidad precisamente a sangre y a tejidos, a diferencia de las sustancias acuosas. El tamaño de la partícula, como les decía, es fundamental
entre más fino el polvo, pues va a tener una mayor facilidad de ingreso vía inhalatoria. Entre más pequeño el diámetro particular del líquido, también va a tener una mayor facilidad de ingreso. Entonces, lo que son la atomización, pues va a generar unos diámetros de partícula más pequeños y el polvo fino también, a diferencia de otros aspectos. Duración de la exposición, por eso es que estamos hablando que controlar la exposición, controlar los tiempos de aplicación del producto o el tiempo de fumigación, pues va a disminuir la probabilidad de la toxicidad o de la intoxicación aguda de la persona, pero no va a tener, no podemos decir que también va a tener el mismo efecto desde el punto de vista de toxicidad crónica. El estado del sistema respiratorio y la frecuencia respiratoria de la persona. Démonos cuenta, estamos hablando de características individuales de la persona. Cuando hablamos de características individuales de la persona, estamos hablando de vigilancia en salud. ¿Cómo estamos haciendo nuestros exámenes médicos ocupacionales? ¿Cómo estamos llevando el seguimiento al trabajador? ¿Estamos llevando seguimiento al trabajador? Empecemos por hacernos esa pregunta. ¿Estamos llevándole seguimiento a la condición de salud del trabajador? Ok. Cuando hablamos de la vía dérmica, estamos hablando de la concentración de la sustancia peligrosa. Efectivamente, la concentración de la sustancia peligrosa es uno de los criterios más importantes desde el punto de vista toxicológico. Aquí hablamos que tiene un gran peso la solubilidad del plaguicida. Si es agua, pues no va a generar una posible irritación en piel, es decir, va a generar efectos superficiales y hasta cierto punto controlables. Pero cuando estamos hablando de solubilidad por sustancias aceitosas u oleosas, solventes y aceite, pues vamos a hablar que tiene un grado de penetración en piel. Y ese grado de penetración en piel puede generar efectos a nivel sistémico. Entonces ahí tenemos que mirar efectos en piel, pero también por absorción a largo plazo, efectos a nivel sistémico. La duración de la exposición vía dérmica, la exposición de la vía inhalatoria, me voy a volver un poquito. Cuando estamos hablando de vía inhalatoria, estamos hablando de esta actividad, aplicación de los plaguicidas, pero también estamos hablando de esta actividad, mezcla de plaguicidas. Cuando estamos hablando, y también pues hasta cierto punto de limpieza de los equipos y herramientas, estamos hablando en estos tres de vía inhalatoria. Pero la vía dérmica aquí no va a ser alta, porque precisamente el producto está fumigado y depende también de los controles que tenga la persona. Pero cuando estamos hablando de mezcla de plaguicidas y cuando estamos hablando de limpieza de los equipos y herramientas y eliminación de residuos, en estas tres actividades es donde tenemos precisamente la mayor exposición o la mayor concentración de la vía dérmica, porque es donde el producto va a estar puro de una u otra forma y pues la exposición y va a tener contacto con las manos o demás partes del cuerpo depende de la protección que utilice el trabajador. El área de la piel expuesta, el estado de la piel poco hidratada, resquebrajada, agrietada o con heridas. El tema de la exposición dérmica es muy compleja porque depende de características como las arrugas, como el grosor de la piel, el color de la piel. Y aquí no estamos hablando de condiciones perdón la expresión, condiciones de raza, desde el punto de vista de discriminación. Aquí estamos hablando de un factor puramente fisiológico. La raza negra tiene una melanina y esa melanina le es un factor protector para la luz solar, mientras que las personas de raza blanca no tienen esa melanina y son mucho más susceptibles a las radiaciones solares y tienen una mayor probabilidad de sufrir un cáncer de piel. Pero las personas de raza negra tienen una mayor probabilidad de sufrir de vitiligo, que precisamente es la despigmentación de la piel. Entonces estamos hablando de efectos de efectos fisiológicos y de enfermedades características de acuerdo a esos efectos fisiológicos de las personas. Ahí es cuando hablamos de las características de la piel como un factor, una variable de estudio en la exposición y en las posibles enfermedades causadas por exposición a sustancias químicas.
Y el tipo de contacto, directo, voluntario o por accidente, o indirecto, herramientas o ropa contaminada, como les decía anteriormente. Signos y síntomas por toxicidad aguda. Tenemos síntomas a nivel nervioso, dolor de cabeza, vértigo, espasmos musculares. Esto es una afectación por el sistema nervioso. Por el sistema cardiovascular vamos a tener hipertensión, que está asociado a taquicardia, o hipotensión, que está asociado a bradicardia. Y cuando hablamos del sistema respiratorio, estamos hablando de irritación del tracto respiratorio, estamos hablando de una rinitis, de una tos, de unos estornudos, de una voz ronca, de una falta de aire, de una dificultad respiratoria y de un edema pulmonar. Un edema pulmonar, estamos hablando de una inflamación de tejido pulmonar, estamos hablando de pulmones. Sistema gastrointestinal y hepático, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, salivación. Sistema urinario, estamos hablando sangre en orina, lo que uno encuentra, o cuando ya hay un examen de laboratorio de proteínas en orina, una insuficiencia renal, que es una enfermedad, orina turbia, orina de color rojizo oscuro. Cuando estamos hablando de orina turbia, orina de color rojizo oscuro, pues tenemos que ir al médico porque hay algo que no está funcionando bien. Y cuando hablamos de sistema sanguíneo, uno de los efectos es la anemia, que es deficiencia de glóbulos rojos sanos, la hemólisis, desintegración de glóbulos rojos, o la leucopenia, que es la deficiencia de glóbulos blancos. Entonces, démonos cuenta que la anemia es un efecto por su toxicidad aguda. Sistema dérmico, pues tenemos irritación, enrojecimiento, cambio de coloración de la piel. Sistema ocular, conjuntivitis, lagrimeo, cambio de color de los ojos, problemas de visión, visión doble, visión borrosa, etc. Y en sistema reproductivo, pues un conteo espermático bajo en hombres y una alteración del ciclo menstrual en mujeres. Cuando hablamos de la toxicidad crónica, hablamos de sensibilización cutánea, sensibilización respiratoria, carcinogenicidad, mutagenicidad, toxicidad para la reproducción y toxicidad o afectación al sistema nervioso o en pulmones, en hígado, riñones y vejiga. Y finalmente vamos a hablar de las medidas de control desde el punto de vista del etiquetado, de la capacitación, los procedimientos de trabajo seguro, mantenimiento de equipos y elementos de protección personal. Les quiero presentar inicialmente la etiqueta. Dense cuenta que nuestra etiqueta tiene 3 caras. Usualmente las cajas o los empaques del plaguicida son cajas, y en estas 3 cajas está distribuida la información. En la cara principal del producto están los efectos, la información asociada a peligrosidad, la indicación de peligro, los pictogramas, además de la descripción del producto y el campo de uso. En una cara auxiliar están los consejos de prudencia y en la otra cara auxiliar están las instrucciones de uso y manejo, las indicaciones sobre uso de elementos de protección personal requeridos y la categoría toxicológica. Y en la parte de abajo, la banda de color según la categoría toxicológica del plaguicida. Esta banda de color debe coincidir con los pictogramas acá. Si es una banda de color rojo, pues aquí deberá tener una calavera con tibias, además de otros pictogramas que se pueden presentar precisamente porque en sistema globalmente armonizado no estamos hablando de un solo pictograma, sino del número de pictogramas dependiendo de los peligros de la sustancia. ¿Qué debemos también tener en cuenta para poder proyectar nuestras medidas de control? El inventario de productos químicos, categorizar toxicológicamente precisamente esas sustancias, quiénes son más peligrosas, cuáles son los efectos, cuáles son las posibles enfermedades crónicas, cuáles son las posibles enfermedades por intoxicación aguda, cantidad utilizada y presentación, condiciones del lugar de trabajo, usualmente es a cielo abierto, pero en el área de mantenimiento, entonces, ¿cuál es la exposición en el área de almacenamiento? Perdón, la duración y la frecuencia de la exposición, qué medidas de prevención tenemos, qué elementos de protección de personal le damos a la persona y cuáles son los hábitos y las medidas de higiene y seguridad. Desde el punto de vista de la jerarquización de controles, eliminación de productos químicos peligrosos. Esto no es tan fácil.
Esto requiere, se puede hacer, claro que sí, pero requiere unos ensayos de investigación y desarrollo si realmente el cambio de productos sí controla la plaga de forma eficaz. Ahorita, aspectos de manejo integrados de plaga. ¿Qué son manejo integrados de plaga? Manejo integrado de plaga precisamente es una de las medidas de control de eliminación de productos químicos, porque se introduce el uso de productos biológicos para el control de plagas. Estamos hablando de plaguicidas a partir de Boveria bassiana, de Bacillus thuringiensis, estamos hablando de plantas como barreras biológicas, como la uchuva. La uchuva es una planta que se utiliza como una barrera para plagas también, y otro tipo de plantas. También estamos hablando de, bueno, de cómo estamos generando esos hábitos o cómo estamos introduciendo esos hábitos desde el punto de vista biológico para el control de plagas, que me disminuya la cantidad de productos químicos que le estoy aplicando al cultivo precisamente para el control de esas plagas. Y ahí en la misma línea estamos hablando de sustitución. Entonces, eliminación y sustitución van de la manito porque se disminuye la carga de productos químicos y se sustituye el peligro. Estamos hablando de que hay una sustitución porque estamos eliminando, bueno, estamos sustituyendo el peligro químico por un peligro biológico o por un peligro químico más bajo. Controles de ingeniería, estamos hablando de modificaciones en los equipos y herramientas para aislar a las personas del peligro. Estamos hablando principalmente de motobombas, del largo de la boquilla de aspersión. También hablamos del tipo de aspersión, que no sea manual, sino que sea aérea. Lo que pasa es que es un tema de costos y es un tema también de efectividad en la práctica del plaguicida. Hay diferentes aspectos a tener en cuenta. Controles administrativos van enfocados al cambio en el comportamiento humano para adoptar métodos seguros, y es algo muy a menudo, que están disolviendo el plaguicida y entonces le meten la mano para revolver el plaguicida. No, no le metamos la mano, y la mano sin guante, aparte de todo. No, no le mete el guante, que nos acercamos mucho cuando estamos disolviendo el plaguicida, que lo cargamos a mano, que no utilizamos embudo para cargarlo, que chorreamos la bomba cuando estamos cargando el producto, y lo hablo así en términos castizos, no en términos técnicos, sino en términos castizos. Están cargando la bomba, están agregando el producto diluido a la bomba, se riega, se chorrea, no hacen nada, simplemente la tapa y se la ponen así, totalmente contaminada en la espalda. Y ese es otro de los temas que no me voy a olvidar. Estoy corto de tiempo, pero no me voy a olvidar. Cuando hablamos de matas, hablamos usualmente de frutas y de café, ¿sí? Hablamos de la mata del cultivo. Pero cuando estamos en clima fría y hablamos del cultivo de la papa, estamos hablando del cultivo de arroz, estamos hablando de, bueno, cultivo de arroz es clima caliente. Estamos hablando del cultivo, no de la mata. Entonces, dense cuenta que la terminología también tiene mucho que ver con el tipo de cultivo. Otra cosa, el trabajador agrícola es un trabajador que trabaja a destajo, es un jornalero que no tiene seguridad social. Las condiciones de de lo que son los centros de salud hospitales, en un pueblo no hay clínicas, no las hay. En un pueblo usualmente hay hospitales, hay centros de salud. Las clínicas es de centros urbanos. El trabajador es analfabeta. Bueno, son familias numerosas. Son familias que trabajan porque crecieron y tienen la necesidad de trabajar, no porque estén destinadas o, ¿cómo decirlo? Es porque necesitan. Aquí es donde la necesidad tiene un factor preponderante en la ejecución de las tareas. Necesitan sobrevivir y se emplean. ¿Y cómo estamos haciendo los procesos de capacitación, de inducción y demás? Bueno, son una cantidad de reflexiones que ahorita pues no vamos a tratar ni vamos a profundizar porque no es el objetivo de este seminario. Y finalmente estamos hablando de elementos de protección personal. Elementos de protección personal, está el respirador, media cara, el respirador libre, la mascarilla, la N95. También tenemos unos respiradores con suministro de aire. Estos no
O sea, la teoría es muy bonita, pero póngale una persona que está haciendo una fumigación de 4 horas de un cultivo de no sé cuánta extensión a unas condiciones climáticas de temperatura, de humedad. Estamos hablando de un cultivo, no sé, Tumaco. Me pasó en Tumaco. En Tumaco las personas sudan solamente por el hecho de caminar. Y a eso póngale un respirador con suministro de aire. No va a suceder. El trabajador no lo va a aceptar. Y no lo va a aceptar porque le va a impedir su labor. Entonces tengamos en cuenta las condiciones de temperatura, las condiciones climáticas, las condiciones del cultivo para seleccionar apropiadamente nuestros elementos de protección personal. Tenemos guantes, guantes de nitrilo, guantes de neopreno, monogafas, careta, el traje de protección o el delantal, capuchón. Uy, ponerle un capuchón a un trabajador en clima caliente. No. De pronto en clima frío sí se lo aguante, pero tenga en cuenta que no solamente es el calor generado por la condición ambiental, sino el calor generado por la actividad. Si la persona está bombeando una bomba manual y eso es otra cosa. Cuando estamos hablando de clima frío, estamos hablando de bombas de espalda. Cuando estamos hablando cuando estamos hablando de clima caliente, estamos hablando que le dicen la cacorra. ¿Por qué? Porque está en la espalda. Entonces, no hablemos técnicamente con el trabajador del sector rural, hablamos en la forma en que nos entienda. Y esto también es fundamental. El lenguaje que usted utiliza cuando se está comunicando con el trabajador tiene que ser tal que le comprenda, que comprenda lo que usted le está diciendo, sin faltarle al respeto. El trabajador del sector rural es un trabajador que predomina el respeto en la comunicación, predomina, pero el lenguaje tiene que ser muy sencillo, muy claro, muy de tú a tú, ¿sí? Porque si usted se pone a hablarle como el médico, cuando uno va al consultorio, que le habló 50 cosas y usted entendió 2, pues no le va a captar la idea. Y también estamos hablando de costos en elementos de protección personal, que está asociado, como les decía, al tipo de contratación, a la informalidad que hay, al destajo, a las cooperativas, bueno, a toda una serie de factores. Y pues los costos que implica darle elementos de protección personal al trabajador, cómo les enseñamos a utilizarlo, cómo se lo aguanta, cómo le hacemos el proceso de adaptación. El tema de elementos de protección no es solamente seleccionarlos, es enseñarle al trabajador a usarlos correctamente y realmente a usarlos a pesar de la incomodidad. Y seleccionarlos para que no les sean tan incómodos y no decirle mentiras. No decirle que no, que eso no incomoda. Sí, decirle sí, le va a incomodar, pero le va a incomodar porque le está protegiendo su salud. Ese es el objetivo del comentario. Muchísimas gracias a todos. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo. Wilmer, ¿nos ayudas con el sondeo final? Ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Pasamos a nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿por medio de qué acto administrativo se adopta el sistema globalmente armonizado para productos químicos de uso agrícola en Colombia? A. Circular Externa 003 de 2020 del Instituto Colombiano Agropecuario e Instituto Nacional de Salud. B. Resolución 2075 de 2019 de la Comunidad Andina. C. Ley 9 de 1979 de Decreto 1843 de 1991. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Circular Externa 003 de 2020 del Instituto Colombiano Agropecuario e Instituto Nacional de Salud, un 42% de respuesta. B. Resolución 2075 de 2019 de la Comunidad Andina, un 29%. C. Ley 9 de 1979, un 13%. D. Decreto 1843 de 1991, un 16% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? ¿Me recuerdas la respuesta? ¿Qué porcentaje tuvo? Perdón. Los porcentajes de la primera Sí, sí, pregunta, ¿sí? sí.
A, circular externa 003 del 2020 del Instituto Colombiano Agropecuario e Instituto Nacional de Salud, un 42% de respuesta. B, resolución 20. ¿Esa es? Efectivamente, la respuesta correcta es la A, es la circular externa 003 del 2020, que es la que adopta la resolución 2075 del 2019. Entonces, el acto administrativo en Colombia fue el expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Nacional de Salud. Efectivamente, nos fue muy bien en esa respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se clasifican los plaguicidas según su presentación? A, puros y en mezclas diluidas. B, acuosos y aceitosos. C, sólidos, líquidos, gaseosos y aerosol. D, según peligrosidad del producto químico de uso agrícola. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, puros y en mezclas diluidas, un 5% de respuesta. B, acuosos y aceitosos, un 2%. C, sólidos, líquidos, gaseosos y aerosol, un 56% de respuesta. Y D, según peligrosidad del producto químico de uso agrícola, un 37% de respuesta, ingeniero. La respuesta es la C, sólidos, líquidos, gaseosos y aerosol. Como les decía, la presentación está asociada al estado físico de la sustancia, no a la peligrosidad. La peligrosidad es independiente al estado físico. Muchas gracias, ingeniero, por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. La anemia es un efecto posiblemente asociado a intoxicación aguda por plaguicidas. B, intoxicación crónica por plaguicidas. C, intoxicación intencional por plaguicidas. Y D, intoxicación accidental por plaguicidas. 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera pregunta. A todos, muchas gracias por haber participado de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, intoxicación aguda por plaguicidas, un 43% de respuesta. B, intoxicación crónica por plaguicidas, un 26%. C, intoxicación intencional por plaguicidas, un 7%. Y D, intoxicación accidental por plaguicidas, un 24% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue nuestra tercera y última pregunta? Intoxicación aguda, como les presenté en esta diapositiva, me voy a volver un poquito. Dentro de los efectos por toxicidad aguda en sistema sanguíneo está la anemia. Toxicidad aguda. La respuesta correcta es la A. Bueno, ingeniero Zanabria, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy durante este año 2022 de tanto aprendizaje en tu comunidad. Te deseamos un excelente día y esperamos vernos en el 2023, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias al ingeniero Fernando, que es quien está detrás de cámaras, que siempre nos ha apoyado con el tema. Muchas gracias a todo el equipo de Positiva, al ingeniero James, que ha creído en este proyecto. Realmente es una de las personas que más ha creído en los proyectos de capacitación. Y pues gracias a todo el equipo de trabajo. Mi trabajo no sería posible sin el apoyo pues, de todas estas personas que ustedes ven y que muchas veces no ven detrás de lo que hacemos en el día a día. Muchísimas gracias a todos y a ustedes, que realmente son la razón de ser de nuestra existencia. Muchas gracias, ingeniero, que tengas un excelente día. Gracias. Igualmente, muchas gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. En Navidad, todas las emociones confluyen al mismo tiempo. En algún lugar hay alguien que está levantando los ojos al cielo para descubrir una alegría en cada estrella. Uno más está dimensionando hasta dónde puede ser posible que su ilusión se haga realidad. Alguien más mira solo las buenas noticias. Una abuela en casa amasa su receta llena de amor para complacer a todos los que vendrán. Alguien corre en alguna estación para poder llegar a tiempo. En algunos trabajos, los compañeros se abrazan deseándose lo mejor y esperando volverse a encontrar. Los niños cuentan las horas para abrir sus regalos. Un gato y un perro asustados preparan su escondite para huir de las bengalas y los estallidos pirotécnicos. Los árboles se miran con ojos de colores. El aire exhala un aroma de abrazos y sonrisas. Ocurren encuentros entre lágrimas y risas después de mucho tiempo. Una botella de vino lanza su sombrero para saludar a los asistentes. Un mar de buenos deseos se agolpa en las playas de todos los corazones. El afán y las ganas de llegar se enloquecen entre calles y caminos. El tiempo se escurre raudo entre el ir y venir de las personas. A la distancia, alguien más se hace notar a través de un sentido mensaje. Y aquellos que les es imposible dejar su trabajo, saben que a pesar de todo lo que sucede afuera, ellos deben estar allí porque de lo contrario muchas cosas no funcionarían. Por eso, la importancia de practicar con responsabilidad el autocuidado en el trabajo, sin importar el día o la época que estemos viviendo, se hace imprescindible. No importa la profesión, trabajo u oficio que desempeñemos. Lo más importante por nosotros, nuestra familia y los demás, es hacerlo con la debida responsabilidad, teniendo en cuenta todas las normas de seguridad, protección y autocuidado. Que todo lo mejor ocurra para todos al mismo tiempo, para vivir una Navidad positiva.